Bueno, aquí como menciono que a veces cuando mencionamos datos cuantitativos, a veces olvidamos un poco de lado a las personas, ¿no? Y a veces, pues, porque es muy importante mencionar eso, porque al final ya sea un producto o un servicio, pues, aunque sí son muchos datos los que se necesitan, al final a quien va dirigido, pues la mayor parte, pues es a las personas, ¿no? Entonces, a veces es importante, pues, observar, convivir, escuchar y comprender nuevamente para poder entender a las personas. Y bueno, aquí menciono que voy a explicar lo que es la etnografía, que va antes que la etnografía, que igual la mencionaré, y el concepto de Big Data, que es en base a un artículo que menciona la importancia de este término. Bueno, voy a hablar sobre etnografía. Pues bueno, ¿qué es la etnografía? Pues este es un método que los antropólogos usan para explorar cómo las personas están pues en su vida cotidiana, ¿no? En su día a día. Entonces, como aquí dicen, no solo se trata de lo que la gente dice, lo que hablamos, o sea, sino se trata más bien incluso hasta de lo que no decimos, sino de lo que vivimos. Incluso cómo están ahorita sentados, todo eso va a ayudar a que los antropólogos pues analicen cosas, ¿no? Entonces igual, bueno, aquí pongo utiliza la observación participante, como dije, donde convive con las personas, pues para poder entender pues su mundo. Entonces, por así decirlo, como identificarse, es lo que venimos hablando como durante todo el curso. Y bueno, que igual implica aprender pues el lenguaje, los códigos, las formas de vivir, dialectos, etcétera. Ahora sí que entender la vida de todos, ¿no? Y pues igual no solo es una técnica, sino es una forma de cómo pues analizar estas relaciones humanas. Entonces, bueno, aquí, como había mencionado, la etnografía observa prácticas culturales, ciclos de vida, salud, trabajo, medio ambiente y pues, me puedo ir muchísimo más, ¿no? Pero es como un resumen de lo que más o menos implica la etnografía, ¿no? Y pues bueno, aquí dice estudia desde lo más común, como había dicho, hasta lo más específico de cada grupo o cada persona. Y pues bueno, todo se analiza desde una mirada cercana y lo que hace el investigador, en este caso el antropólogo, también se transforma al conocer pues otras formas de vida, ¿no? Y ya que entendimos más o menos lo que es la etnografía, pues vamos a explicar lo que es la etnografía. Entonces, aquí puse lo que es su objeto principal. Este fue en base a un video de Robert Kozinets que fue creado en 1995. Entonces, en sí es eso, la adaptación a la etnografía, pero desde un entorno digital, ¿no? Es lo que estábamos hablando, como redes sociales, comunicaciones e interacciones que pues, las personas establecen en línea, ¿no? Entonces, en diferentes medios. Aquí igual él remarca mucho a la Big Data, ya que la Big Data pues analiza sí información eso, pero de una forma pues enorme, ¿no? Entonces, y ahí dice descontextualizada. Entonces pues nos pueden dar 1.000.000 de datos, pero pues no entendemos ese 1.000.000 de datos, ¿no? Entonces igual se enfoca en el contexto y el significado detrás pues, de cada individuo, ¿no? Y de igual forma, Cousin dice que desarrolló la etnografía como un método de investigación de marketing. Entonces, pues para poder desenvolverse ante los consumidores y pues poder entender las culturas, comunidades. Y pues bueno, siendo muy repetitivo, pues la etnografía en medios digitales. Y esto me pareció muy interesante porque dice que su primer estudio fue en una comunidad del café. Ya el profesor había mencionado algo del café, pero ustedes pensarían que se basa en el café y no, al contrario, lo que busca es cómo las personas se relacionan como emociones, técnicas, sabores y preferencias. No solamente es el café, sino lo que provoca el café. Entonces, igual, aquí dice que reveló cómo las comunidades construyen significado en torno a productos. Entonces, si nos vamos a relacionarlo con todo lo que llevamos en el curso, podría entenderse como una comunidad. En el curso hablamos de comunidades de marca,
obviamente lo que dice el nombre, de marca, ¿no? Pero aquí es lo mismo, comunidades, y aquí en este caso habla del café, ¿no? Pero si hablamos de comunidad de marca puede ser Starbucks. Entonces, es incluso en lo que se enfoca en un grupo literal, en, por ejemplo, Facebook. Entonces, eso es lo que menciona para poder entender la etnografía. Y bueno, lo más interesante aquí fue este título de ¿por qué Big Data necesita de Big Data? Que es el artículo, ese es el nombre del artículo, el cual habla de Tricia Wang, que hizo una investigación etnográfica en China para Nokia en el 2009. Entonces, ella descubrió que las personas de bajos ingresos son capaces de gastar en un smartphone o teléfono pues de alto costo, ¿no? Y ella entrevistó a 100 personas, como él menciona, y obviamente los hallazgos eran impresionantes porque pues se enfocó solamente en un círculo pequeño. Pero ¿qué pasó? Que Nokia descartó esta investigación porque como no estaba dentro de su Big Data, pues lo menospreció, por así, si lo entendemos así, lo menospreció. Entonces, solo confiaban como en lo medible, ¿no? Como ejemplo, meter millones de datos en una otra base de datos, analizarlo, y como nomás eran 100 personas, dijeron, ¿para qué, no? Entonces, al final todos sabemos qué pasó con Nokia, pues cayó, y pues en este caso muestra cómo depender solo del Big Data puede hacer que pues una empresa ignore lo importante que son las personas, ¿no? Entonces, igual, para poder entender que las Big Data, en resumen, son como esas muestras pequeñas, esa información, y pues que se obtienen con métodos cualitativos como la etnografía, ¿no? Es por eso que quería mencionar un poco antes, para poder entender, si no, pues no iba a haber un poco de contexto. Entonces dice que a través de ellos podemos conocer, ya había dicho, emociones, historias y cómo las personas entienden el mundo, ¿no? A diferencia del Big Data, que analiza grandes volúmenes de información, como ya había dicho, el Big Data conserva pues el contexto, ¿no? Entonces por eso puede complementar y hasta rescatar el Big Data de perder ese sentido humano, que a veces las empresas solamente se están enfocando en esos datos. Y pues bueno, ya para ir cerrando, aquí dice que el Big Data ayuda a identificar patrones y tendencias a gran escala, pero ignora ese contexto emocional y social, que es lo que está buscando. Y la Big Data, pues todo lo contrario, aporta profundidad, historias y sentido. Vuelvo a repetir, se obtiene de la etnografía. Entonces, bueno, en conclusión, y creo que algo ya muy repetitivo, pero aunque hay muchas preguntas sobre cómo integrar el Big Data, porque pues misma Tricia Wang, estando dentro de Nokia, le costó, pues obviamente va a ser muy complicado integrarlo dentro de otras organizaciones. Entonces, aquí igual menciona que las empresas siguen invirtiendo mucho en Big Data, entonces, pero pocas logran transformarlo en verdadero conocimiento. Entonces, por eso aquí es Nokia, pero podemos hablar de otras empresas que solo se enfocan en números, pero no ven hacia el bien de la persona, ¿no? Entonces, igual para concluir, aquí me gustó mucho que al final la etnografía, que es lo que busca, que el antropólogo se identifique. Y aquí le hacemos un poco caso a la teoría de Goffman, si no estoy mal, que el que dice que la identidad es, te metes al entorno y vas cambiando, porque al final es lo que buscas, porque si te cierras, pues no vas a llegar a entender nada. Entonces es como la conclusión de pues lo que es la etnografía. Gracias.